con Brahman, comporta también, en último término, cortar con todos los vínculos externos de este mundo, que no es nada más que maya, maldad, la apariencia externa tal como el hombre la ve. O sea, en el sentido hinduista, el yoga no es otra cosa que el vehículo de trascendencia para la perfección o para la autoperfección del ser humano. Yo creo que el cristianismo, yo hablé el domingo en la mañana de los distintos tipos de oración que hay en la experiencia bíblica de la fe judía. De hecho, mi oración, tal vez en un 90% es meditación, porque yo prefiero hablar con Dios en silencio. Y hay gente que dice, pastor, ¿te está orando? Sí, yo estoy orando con Dios. Porque yo ha sido mi disciplina cristiana desde adolescente en ese sentido. Pero yo no tengo que recurrir al yoga cuando la intención del yoga es, en su etimología, es provocar que yo logre mi autoperfección. Yo logre mi autoperfección a través de la meditación trascendental, cuando la grandeza de la fe cristiana establece que el sentido perfecto de la comunicación del hombre con Dios es reconocer que es pecador. Porque aquí es al revés, aquí el que se humilla es el ensalzado, no es el que se declara un Dios en ascendencia, es el que se humilla ante la presencia de Dios. En lo que respecta al karma, yo les voy a decir que a mí me dio mucho coraje encontrar esto después de haber pasado tantas horas, porque si hubiera encontrado esto, entonces no voy a tener que invertir tantas horas. Caramba, después que... Bueno, pero dice, el karma exige la reencarnación, debido a que si alguien mata a una hormiga, en su siguiente reencarnación debe volver como hormiga, en la conciencia de que es hormiga, a fin de morir como tal, ha matado. Si alguien mata a un escarabajo, en la siguiente vida tiene que volver como escarabajo. Esto lleva a dos consecuencias prácticas del hinduismo: la esclavización de los hombres bajo toda una serie de plagas que no se atreven a combatir, porque podrían estar matando a un difunto pariente o amigo. Miren, no es otra cosa que la exacerbación de la ignorancia, porque tiene una conveniencia particular. ¿De parte de quiénes? De los que están arriba. O el temor a las consecuencias del karma, que inutilizaría todos los pasos hechos en el yoga hacia la salida final de la rueda de la reencarnación. La falta total de compasión en la sociedad hindú es evidente. Está hablando uno que llegó inclusive a tener adoradores. Por el otro lado, las consecuencias personales y sociales. Él dice, el conferenciante expuso que según las escrituras hindú, el Gita y los Vedas, es malo procurar el bien de los parias o de los desafortunados. Los que padecen es consecuencia del karma y se debe dejar que lo padezcan para que de esta manera lleguen a la vida siguiente a través de una mejor reencarnación. Esto conduce a la pasividad social, al estancamiento, a la pobreza, abre paso a las epidemias y al hambre. Ante la llegada de misioneros cristianos de Occidente, los sacerdotes hindúes han tratado de hacerles ver que desde una perspectiva hindú no estaban haciendo un bien a los pobres al ayudarlos. Toda acción sanitaria y benéfica en la India ha tenido su origen desde fuera de la India y ha sido resistida por los brahmanes, la casta superior, privilegiada y rica, que la ha considerado como un mal fundamental que se hacía a aquellos que precisaban pagar su karma de vidas anteriores en esa vida presente a través del sufrimiento. Esto lo está diciendo alguien que estuvo ahí. Él habla inclusive de la reacción budista. Dice, de hecho, Gautama Buda, un príncipe indio, del que vamos a hablar la semana que viene, hacia el siglo V a.C., reaccionó contra el hinduismo y su implacabilidad y formuló su propio sistema
es preciso añadir que las diversas formas de budismo que se profesa en la actualidad y el culto de Buda deificado chocan frontalmente con lo que Buda mismo enseñó, siendo que él negaba la deidad en ningún hombre. Fíjense qué interesante. El que funda el budismo no aceptaba la deidad de los hombres, y bajo el budismo se le ha hecho una deidad. La muerte de un gurú. Él dice: el conferenciante habló de la liberación que comportó para llegar a comprender el mensaje de Jesucristo tal como es dado en el Nuevo Testamento. Esto lo llevó tras un largo proceso a abandonar el hinduismo como sistema humano ante el testimonio divino de Jesucristo. Y déjeme leerle, me quedan 3 minutos, déjeme leerle algo más. Con respecto a la comparación del hinduismo y el cristianismo que él hace, él dice: el hinduismo dice que no existe distinción alguna entre el creador y la creación, y que la creación es una pesadilla del creador. Afirma también que la salvación reside en volver a la conciencia de que el hombre es realmente Dios, el nirvana. En contraste con ello, según la revelación bíblica, el creador y la creación son cosas bien diferentes. El creador es eterno, autoexistente, personal y distinto de sus criaturas humanas, que poseen una personalidad y voluntad distintas y propias, y que pueden mantener una relación de amor con el Creador de forma libre y por tanto vívida de manera genuina, con el gozo de la conciencia y con la conciencia del gozo. Según el cristianismo bíblico, la salvación se hace necesaria debido al alejamiento del hombre de Dios, por cuanto el hombre, haciendo mal uso de su libertad, dio la espalda a Dios y se lanzó por sus propios caminos, cerrándose a Dios. Esto lo dice alguien que estaba dentro del hinduismo. Dice: el pecado en contraste al karma. Él dice: en contraste con el karma y su rueda de reencarnaciones en el hinduismo, Jesucristo muestra que existe el pecado, la enemistad contra Dios y contra el prójimo, y con todas las consecuencias personales y sociales que ello conlleva: egoísmo, odios, lucha, homicidio, avaricia, impureza. Y la consecuencia es que, según las escrituras bíblicas, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así Dios se encarnó una sola vez, haciéndose miembro de la raza humana, en la persona de Jesucristo, por medio de esta verdadera encarnación como verdadero hombre, pero siendo a la vez Dios, el Hijo enviado por iniciativa del Padre por amor a los hombres y como provisión divina, pagó las culpas de los hombres, habiendo venido a formar parte de su raza, pero siendo él sin culpa ni pecado. Oiga, un cristiano. Este hombre renunció a una posición de privilegio para amar el cristianismo. Dice: la resurrección en contraste con la reencarnación. Dice: Jesucristo pudo como Salvador dar plena satisfacción a la justicia divina, pagando los pecados de los hombres, a fin de que todo aquel que acepte en el don de Dios, creyendo en Jesucristo, reciba gratuitamente la vida eterna. Una vida eterna que se recibe ahora por la fe y que se manifestará plenamente en el creyente en una resurrección para la eternidad, con una relación interpersonal con Dios y unos con otros. La fe en Jesucristo. Vamos a concluir lo que dice él. Dice: Jesucristo pudo como Salvador dar plena satisfacción a la justicia divina, pagando los pecados de los hombres, a fin de que todo aquel que acepte el don de Dios, creyendo en Jesucristo, reciba gratuitamente la vida eterna, sin tener que pasar por reencarnación. El conferenciante expuso que según lo predicho por los profetas del Antiguo Testamento y proclamado por los apóstoles del Nuevo Testamento como ya cumplido, queda abierto el camino mediante la fe en la palabra de Dios, en Jesucristo y su obra. No es preciso hacer nada, sino aceptar el don del amor de Dios, porque Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros.